Continuar el estudio entonces del libro de Colosenses, después de haber pasado ya un poquito hermosamente ejercicio, que es muy lindo, ¿no? Muy lindo, muy bien. Ahora sí vamos a entrar al estudio del libro de Colosenses, ¿no? Bueno, habíamos visto ya la introducción, el contenido son 5 puntos. 5 puntos que va a estudiar todo el libro de Colosenses, y decimos siempre que el contenido viene a ser como el cuerpo del libro, ¿no? Entonces ya habíamos visto la introducción. En la introducción vimos, hermanos, mucho acerca ya del libro de Colosenses, quién lo escribió, dónde lo escribieron, quién lo hizo, bueno, quién levantó esa iglesia, y todo eso ya vimos también ahí. El segundo punto era la explicación de la verdadera doctrina. ¿Por qué se enseñaba de la verdadera doctrina? ¿Por qué se aclaraba? El apóstol Pablo aclara a los hermanos colosenses de la verdadera doctrina, es porque ahí habían entrado, hermanos amados, unos maestros, hermanos amados falsos, que son idénticos como nosotros en el Evangelio, que también predican, pero tenían una doctrina falsa. Pueden ser evangélicos, pueden ser cristianos, pueden estar con la Biblia, pueden todo, pero tienen una doctrina. O sea, hay muchos evangélicos que usted conoce, que cantan, alaban como nosotros mismos, con la Biblia y todo, pero la doctrina es diferente. La doctrina es diferente. Por ejemplo, hay unos evangélicos que le llaman a Jesús solo, pero ellos solo creen en Jesús. Ellos no creen, sí, evangélicos. O sea, es otra doctrina. Son cristianos, hermanos, aceptan a Cristo, pero la doctrina es otra. En cambio, la doctrina de nosotros, por naturaleza, de muchos siglos atrás, es la doctrina que hermanos amados trinitaria. Nosotros creemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Somos una iglesia trinitaria pentecostal. A su nombre, gloria. ¿Quién vive? Entonces, ahorita estamos entrando al tercer punto. El apóstol Pablo aclaró bien sobre la doctrina verdadera. En el segundo punto, que vamos a hacer la refutación es a contradicar, hermano, a estos falsos que ya se han entrado, y vamos a ver de eso, lo que eso encontramos desde el capítulo 1 desde el capítulo 4 sería. Perdón, capítulo 2. Capítulo 2, ¿sí? Hasta el capítulo 4. Bueno, vamos a ir. Vamos a mirar ahí. Entonces, tenemos el capítulo abierto, el capítulo 2, tenemos abierto ahí, y será hasta el capítulo 4, verso 23, el estudio de este tema, ¿no? Que es la refutación, la falsa doctrina expuesta. En este puntito vamos a ver algunas cositas muy importantes que usted no ha sabido. Y estaremos mirando ahí, por ejemplo, ahí estaremos mirando, vamos a mirar sobre esta falsa doctrina. Estaremos mirando qué son los gnósticos, estaremos mirando qué son los legalistas, estaremos mirando también, el misticismo. Vamos a ver, ¿por qué? Porque mire bien, escuche bien, ¿no? El gnosticismo, legalismo y el misticismo, ¿sí? Y el ascetismo, escuchen bien esto que les nombro, eran las doctrinas que estaban dando, hermanos amados, a los hermanos de Colosenses. ¿Sí? Todo esto, por eso vamos a ver un poquito sobre ello en este punto, ¿no? Vamos a estar viendo un poquito lo que es el gnosticismo. Entonces, mire bien, el apóstol Pablo amonesta a los hermanos de Colosenses a que no se dejen descarriar por falsos razonamientos de los filósofos. Toda esta gente que predicaba, hermano, esta doctrina, era prácticamente gente filósofa, gente judaizante y todo eso. ¿Entienden, hermano? ¿Sí? Entonces, mire bien, esto, el que le presta atención de verdad, será un buen siervo de Dios. Porque conoce, el creyente debe saber, porque usted debe saber, yo debo saber. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser los siervos, los instrumentos de Dios, y debemos saber bien eso, mis hermanos. Así que
valores, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo amonesta a los hermanos colosenses a que no se dejen descarriar por falsos razonamientos de los filósofos. Lea conmigo el capítulo 2, el verso 4, ¿ya? Hasta el verso 7. A ver qué nos dice. Capítulo 2, vamos al verso 4 y veamos lo que nos dice ya el verso 4. Y esto, lea conmigo, dice el apóstol Pablo, mire, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Sí ve? Verso 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice el apóstol, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mire bien cómo es, en esto digo, y esto lo digo, el verso 4, que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, hermanos, había las palabras persuasivas, porque en Cristo, dice el apóstol Pablo, tiene la plenitud de la revelación divina, ya les amonesta en contra de los siguientes errores. Ahora, ¿cuál era el problema que había ahí? ¿Por qué el apóstol Pablo le amonesta de esta manera, diciéndoles, y esto digo, que nadie os engañe con palabras persuasivas? O sea, vamos a ver cuál era eso. Era, hermoso amado, primero, el gnosticismo. Había entrado el gnosticismo. Ahora, ¿qué es el gnosticismo? Veamos un poquito. El gnosticismo lo encontramos ya en el verso 8 al verso 10 del libro que estamos leyendo. Mire, el verso 8 dice: mirad, dice el apóstol Pablo, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Y ven? Seguimos. ¿Qué más dice ahí en el verso siguiente? Hasta el verso 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mirad que nadie os engañe, hermano, por medio de vuestra sutileza en la filosofía mundana. Entonces, vamos a ver un poquito más sobre, les voy a explicar un poquito sobre lo que sería prácticamente entonces el gnosticismo, a su nombre gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gnósticos o gnosticismo quiere decir, según la Biblia, por los padres de la iglesia primitiva, el término gnósticos se refiere a quienes afirman tener un conocimiento especial. Entonces los gnósticos son personas o son predicadores que creen tener un conocimiento especial, más que este libro, es más que la Biblia. Cualquiera que ya cree tener conocimiento más que la Biblia, o que usted oiga a un predicador que diga, ya no necesitamos la Biblia, ahora necesitamos las nuevas revelaciones de los profetas, ese ya es un gnóstico. Porque gnóstico, ¿qué quiere decir gnóstico? Ya te estamos mirando. Gnóstico quiere decir que se refiere a quienes afirman tener un conocimiento especial. Gnosis, para salvación, una creencia que la iglesia consideró herejía. O sea, la iglesia primitiva, a esta enseñanza gnóstica, la consideró una herejía, una falsedad, una doctrina falsa. Totalmente una herejía.
¿Sí? Eso consideró la iglesia primitiva, los primeros hermanos amados siervos del Señor, ¿no? Entonces, mire bien, los gnósticos se oponían a las creencias cristianas tradicionales al postular que el mundo material es malo y que solo a través de un conocimiento místico y secreto se puede alcanzar la redención del espíritu. O sea, ellos dicen, o ya decían, que este mundo es malo. Más adelante ellos van a decir que por eso un Dios santo nunca pudo haber creado este mundo, porque esto es malo. Adelante van a decir que la materia es mala. No hablamos de materia, hablamos de esta tierra, este mundo. A su nombre, gloria. Entonces, este tipo de enseñanzas, nombre de enseñanzas gnósticas, o sea que ellos están con un conocimiento mucho más, según ellos, que lo que está en la Biblia. La Biblia nos dice que el cielo y la tierra la creó Dios. A su nombre. Así que tomen fuerte atención para las preguntas que ya le hacemos, ¿ya? Entonces, la diferencia clave con el cristianismo bíblico sería este. Mire bien, mire bien. Los gnósticos creían, anote esto en su corazón, ahí vean. Los gnósticos creían en un Dios creador, inferior, que creó el mundo material, defectuoso, distinto del Dios verdadero y superior que hay. O sea, ellos están diciendo entonces que el Dios Todopoderoso no es el creador. Mire bien, según eso creían en un Dios creador inferior que creó el mundo material. Inferior, ¿qué quiere decir inferior? Para usted, ¿qué significa inferior? Ya. Pequeño. Mire bien. Pero el pueblo cristiano, nosotros la iglesia, creemos afirmar que Dios es el único creador tanto del mundo material como del espiritual. Eso creemos nosotros porque está en la Biblia y no hay por dónde echarse a perder en eso. ¿Sí? Pero los gnósticos, ¿qué creían? Vuelvo a repetirlos. Creían en un Dios creador inferior, hermano, que el mundo material, inferior que el mundo material, defectuoso, distinto del Dios verdadero y superior, distinto, el grande, según ellos, según su ciencia, según su sabiduría, según su inteligencia, que era más que este libro. Ellos no aceptan hermano, que está aquí en este libro. Entonces, ese tipo de predicadores, que hoy en día sí hay bastantes, hay muchos gnósticos con otro tipo de nombres tal vez, pero están en las redes, están en todo. Por eso, usted no puede dejar llevarse, yo no puedo dejar llevar de las redes, ¿sí? Porque hay mucha filosofía, hermanos amados, mucha sutileza, y le van a decir, no, que la iglesia no puede estar ofrendando, la iglesia no puede estar diezmando, la iglesia no puede estar ayunando, o sea, de todo, porque ya son maestros, hermanos, que se han metido, hermanos, dentro del cristianismo, así como antes, hermanos, de verdad, pero antes, gloria a Dios, en el tiempo de antes, estaban los apóstoles, principalmente estaba Pablo. Cuando él veía que en una iglesia se levantaba alguien a enseñar una doctrina diferente, él inmediatamente contrarrestaba con una carta, con una prédica escrita, para que el pueblo no se desvíe. Para eso es la enseñanza, hermano. La enseñanza es para tener conocimiento y no desviarnos, ¿sí? Para permanecer. Porque si nos desviamos a doctrina filosófica, a doctrinas hermosas de hombres, si nos desviamos, solo seríamos cristianos con Biblia, nada más. Vendríamos a ser unos religiosos y cargamos Biblia, pero nada más. No tenemos experiencia de Dios, no sentimos esa presencia, no experimentamos con Dios, hermano, esta vida. Nosotros tenemos que experimentar con nuestro Dios diario.
podemos decir, Dios nunca me ha desamparado hasta hoy. No me desamparó, porque usted ha experimentado en los momentos más duros, más difíciles, ha experimentado la mano de Dios, el favor de Dios, a su nombre gloria. Y usted ya puede decir, hermanos, que Dios es real. La seguimos. Ahora vamos a ver, hermanos amados, con respecto al Creador, ya miramos, con respecto al Creador, ya saben, ellos decían pues que el Creador era un Creador inferior al grande, ¿no? Y vamos a ver ahora con respecto a la salvación, ¿qué decían los gnósticos? Con respecto a la salvación, ¿sí? Si se salva o no se salva creyendo en Dios, vamos a ver qué dicen ellos. Dicen ellos, los gnósticos decían, se obtiene la salvación a través del conocimiento esotérico o gnosis y de revelación personal. La salvación se obtiene a través del conocimiento esotérico o gnosis y la revelación personal. O sea que si usted, para ser salvo, tendría que tener conocimiento esotérico, tendría que tener revelación personal. Hoy en día hay mucha predicación con revelación personal. Que se han ido al cielo, que allá en el cielo han hablado con los ángeles, que allá han abierto una puerta, también conocen que se han ido al infierno. Por eso ya este libro para ellos ya no importa. Porque si ya se fueron al cielo, ya para qué este libro, pues ya todo, y que Dios habla con ellos. Y hay otros predicadores que andan predicando y dicen, así me dice Dios, oigo a Dios, Dios me dijo esta noche, eso nunca. Porque Dios no anda hablando como si fuera cualquiera de nosotros, hermanos, que andamos como pericos por ahí. No, Dios ya tiene su palabra inspirada en este libro que es la Biblia. Amén. Este libro que está aquí es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es la autoridad de Dios, es la presencia de Dios, es el poder total de Dios. Y este libro está inspirado con la finalidad. Un día vamos a buscar, sin perder el Colosense, vamos a buscar 2 de Timoteo 3:16 y vamos a leer, para que vean que esta escritura es inspirada por Dios, es inspirada en la voz, en la potencia, en el poder, en la unción de Dios, la Biblia. No podemos creerle a otra cosa que la revelación, que la profecía del profeta. No, tenemos a este libro. Si alguien lo tiene, a ver, vamos leyendo, todos, vamos leyendo. Y los que están por este medio, Dios me los bendiga grandemente. Si usted está también se interesa, tómele nota. A ver, ¿cómo dice? 3:16. Luego para que se vea por esta cámara. Siga. A fin. ¿Vio? Este libro, ¿sí ve? Inspirado por Dios, es útil para enseñar, corregir e instruir en justicia. Este libro, no necesitamos nosotros ninguna otra cosa. Entonces, por eso, el apóstol Pablo contrarresta estas doctrinas de los gnósticos, ¿sí? Que ellos se creen, hermanos, la última sabiduría, la máxima, que saber todo fuera de la palabra, ¿sí? Fuera de la palabra de los apóstoles. Por eso nosotros, esta palabra, hermano, está aquí, de verdad, que fue escrita. Yo le pregunté un día en cuánto tiempo se escribió la Biblia, y no me dijo en 1000. ¿Ya? No, ¿cuánto tiempo fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita, hermano, 1600 años, a su nombre gloria. ¿Cuántos hombres la escribieron? Le pregunté, me dijeron 1000, no, son 40. 40 hombres diferentes en un lazo de 1600 años. Así fue escrita la Biblia, 1600 años. No fue de un día a otro, y no fue tampoco de una sola persona. 40 escritores diferentes actuaron, hermanos, en la escritura. Así que no se olvide para cuando le haga las preguntas, ¿no? A ver, ¿no se olvidaron? ¿Cuántos escritores siguen? 40 escritores diferentes.
O sea, unos eran hermanos amados profesionales, otros no, así, diferentes personas, ¿sí? Otros eran hasta pastores de ovejas. Entonces, muy bien. Entonces, mire bien, hermano. Me olvidé, ¿en cuántos años me explica la Biblia? 1600. Mire bien. No se olvide. Entonces, mire bien lo que ellos decían con respecto a la salvación, ¿no? Con respecto a la salvación, ellos estaban diciendo, hermanos, que se obtiene a través del conocimiento esotérico, o gnosis, o sea, la sabiduría y la revelación personal que Dios les dé. Pero nosotros decimos esto: la salvación se obtiene mediante la fe en Jesucristo y su sacrificio y su resurrección. Mire bien, nosotros creemos y sostenemos la certeza de la Biblia. La salvación se obtiene mediante ¿qué? La fe en ¿quién? En Jesucristo y su sacrificio y su resurrección. Nosotros creemos en Jesucristo para salvación, creemos que Él resucitó, que Él no quedó muerto, creemos que Él resucitó al tercer día, a su nombre gloria. Por eso, la salvación, vaya a ver conmigo el libro de Romanos, ¿sí? Capítulo 10, sin perder ese libro de Colosenses, porque es el libro de estudio, sino que para tomar referencia, tomamos los ciertos libros que les nombro, ¿no? Entonces, el libro de Romanos, el capítulo 10, gloria al Señor, y el versículo, vamos hermanos, 9, nos habla cómo se obtiene la salvación del hombre, cómo se salva. Dice el apóstol Pablo en este libro de Romanos, ¿cómo lo dice? Mire, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, uno, y creyeres en su corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿será qué cosa? Salvo. Así de fácil. Mire, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, o sea, esa cosa cree en la resurrección. Si usted no cree en la resurrección de Cristo, usted no puede tener la salvación. Porque ¿qué dice el verso 10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los gnósticos no tenían esto, estaban ajenos a esto. Ellos creían que la salvación era por la creencia en el esotericismo. Ellos creían, hermanos, que por las nuevas revelaciones que tengan. No, hermano, no es así. La salvación es en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, y creemos en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Su nombre es gloria. Nosotros tenemos, esa es lo que produce la salvación en una persona. ¿Crees en Jesucristo? Confiesa con tu boca, hermano, que Jesús es el Señor, te salva. Toda persona, por eso toda persona hay que predicarle el Evangelio hasta que esa persona entienda y pueda creer en Jesús y creer en la resurrección y decir: yo creo en Jesús. Creo en Jesús porque Él murió. Creo en Jesús porque resucitó. Y se va a dar cuenta que no hay un ser en el mundo que haya muerto y resucitado por su vida. Si adora a San Antonio, véale sus datos biográficos, véale si él murió por usted, vea si derramó sangre, vea qué hizo por usted, nada. Si ve a la Virgen María, vea lo que hizo. Si ve Pedro, si ve todos los santos que adora el ser humano, usted le ve, véale sus datos, véale su historia, nada. El único que murió por nosotros y resucitó es Jesucristo. Por eso mi fe en Jesucristo y mi creencia en Jesucristo, en su resurrección, hermano, me salva. A su nombre gloria. Entonces estamos contentos por eso, porque somos salvos. Estamos contentos porque en Cristo estamos salvos. Estamos contentos porque por la resurrección de Jesucristo nosotros, hermanos, tenemos salvación, tenemos esperanza. Y así como, hermanos amados, Cristo murió, hermano, así también, hermano, el Señor levantó a Él, también nos levantará a nosotros. A su nombre nos resucitará. La Biblia dice, hermanos, que un abrir y cerrar de ojos
el Señor, hermanos, levantará a los muertos en Cristo. A su nombre, gloria. Si eso dice la palabra y eso es la Biblia. Los gnósticos, vuelta, decían lo contrario. Con respecto a la salvación. Ahora veamos con respecto a la naturaleza de Cristo. ¿Qué decían ellos? Nosotros creemos en un Dios 100% hombre y 100% Dios. Ese es Dios. Cristo era hombre y era Dios. Era 100% hombre y 100% Dios. Ese era Cristo. Vamos a ver, nosotros creemos esa naturaleza del Señor en Cristo. Creemos que Él era hombre porque nació. Por eso se llama, hermano, que nació de hijo de hombre. A su nombre, gloria. ¿Sí? Ahora, veamos qué dicen, hermanos, los gnósticos, los que tenían esa enseñanza en Colosenses. Ven. A menudo veían a Cristo ellos, o sea, los gnósticos, como un ser divino que impartió este conocimiento, pero a veces lo dividían en un Jesús humano y en un Cristo divino. A veces lo dividían, a veces decían una cosa, a veces pues decían que Cristo era simplemente un hombre. O sea, a rato decían que era divino. O sea, tenían eso, no tenían una certeza, una seguridad, o sea, divariable. Pero para nosotros, mis hermanos, para nosotros, Jesucristo es plenamente divino y plenamente humano. Su muerte y su resurrección es, hermano, central para la salvación. Por eso le dije que al principio, Jesucristo para nosotros es Dios. Él es 100% hombre, 100% humano. Como humano se manifestó a nosotros, vimos su gloria, comió, se cansó, dormía. Todo eso como humano. Tenía sed, todo. Pero como divino, hermano, era Dios. Había momentos, hermanos, que se sorprendían los discípulos, porque en veces se acuerdan que estaban en la barca, y la barca hundiéndose, y él actuó divinamente. Detuvo, ¿qué cosa? Los vientos, al mar, ahí estaba divinamente, ya no era humano ya, estaba divinamente actuando. Cuando resucitaban los muertos, divinamente. A su nombre, gloria. Entonces mi Dios, mi Cristo, era humano, como nosotros lo vemos. Jesucristo era plenamente divino y plenamente humano. Su muerte y su resurrección es central para nuestra salvación. Creemos. No podemos, hermano, que mañana venga la enseñanza gnóstica o vengan los sueños, las revelaciones, porque el diablo pone visiones, pone revelaciones. Vaya a poner el diablo un sueño, vaya a poner una revelación y vaya a ponerlo tan contento usted porque le está dando un sueño a Dios. Pero hay que ver si ese sueño no es como lo que tenemos acá, hermano, sobre los gnósticos. Muy bien, mis hermanos. ¿Qué más? Otro poquito los gnósticos. A ver qué pasa con el cuerpo y la materia. Con el cuerpo y la materia. A ver qué dicen los gnósticos. Ellos dicen: el cuerpo material se considera inherentemente malo o una prisión para el espíritu divino. Ellos dicen que la materia, o sea, el cuerpo humano nosotros, totalmente es malo. Y que aquí pues el Espíritu Santo sufre. En otras palabras, miren bien. Ellos decían que el cuerpo material se considera inherentemente malo o era una prisión para el espíritu divino. O sea, por eso el espíritu no puede morar en nuestro cuerpo. No puede habitar en nosotros. Porque ellos decían, hermanos, que este cuerpo, la materia, era malo. Y ahí no puede habitar el Espíritu Divino de Dios. Entonces ellos no creen que Dios habita en nuestra vida. No creen que Dios habita en nuestro cuerpo. ¿Estamos entendiendo, hermano? No lea, por favor, no lea. Si usted se puede leer, usted está totalmente, hermano, ajeno a la enseñanza. La lectura no es aquí. Aquí solamente lea lo que se le va pidiendo que lea. Cuando usted se pone que leer su mentecita, su atención toalla, y usted no aprendió nada. ¿Sí? Entonces, mire bien, los gnósticos, vuelven y dicen que la materia era mala. Cuando hablamos de la materia, están hablando de este cuerpo. Esto es materia, porque se visualiza, ¿sí? Se toca, es materia. Y yo decía que el Espíritu Divino de Dios no puede morar. Por eso hay creyentes evangélicos que
son gnósticos con esa doctrina y creen que el Espíritu Santo no mora en ellos. Por eso es que al cuerpo no lo consideran, hermanos amados, nada. Este cuerpo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, este cuerpo es ¿qué cosa, hermano? A ver, ¿quién es ese? Ana Rosa, ¿qué es este cuerpo? Dijo el apóstol Pablo en Corintios que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero estos gnósticos dicen que esta materia es mala y que aquí no puede morar, hermano, el Espíritu Divino. No puede. ¿Sí ven? Entonces, esa doctrina de esos gnósticos estaba metida ¿en dónde? ¿En qué iglesia? De Colosenses. Entonces, por eso el apóstol Pablo trae esta carta para refutar todo esto y para, hermano, aclarar bien, hermanos, que es una falsedad, que es una cosa del mundo, hermanos, que no tiene nada que ver con este evangelio bendito. Así que los hermanos de Colosenses estaban, hermanos, en peligro, mis hermanos. ¿Sí ven? Cuán difícil o cuán peligroso es, hermano, cuando uno no se conoce, hermano, y no puede distinguir. Entonces nosotros podemos ver que alguien venga, que alguien, ustedes oyen que tal cosa, y dicen, no, aquí, estos son gnósticos. Entonces usted ya va, hermano, sacando esa doctrina, son gnósticos. Voy a apuntar al pastor, voy a ver el estudio bíblico y busca el internet, busca el estudio bíblico, ya esto es. Entonces usted ya, hermano, ya encontró una falsedad. Uy, estos hermanos están con esta enseñanza. No puede ser. ¿Sí ven? Entonces, tanta falsedad se ha entrado en nuestros días en la iglesia. Y ya vamos a ver más adelante, iremos viendo. Por ejemplo, todas esas danzas, esos bailes, esas coreografías, todo eso, hermano, no son bíblicas. No está en la Biblia. Es falsedad que se fue entrando, y hoy, hermano, está tomando verdaderamente o ganando territorio. ¿Sí? Ya iremos viendo, aprendiendo más a medida que vayamos viendo, hermanos, esto, ¿no? Entonces, mire bien, ¿cuánto dice gloria a Dios? Pero nosotros, en veces, no nos interesamos en nada y ese es el problema, que somos simples. ¿Sí? Si usted se interesa en conocer la doctrina, y conocer es para mantenerse firme usted y para cuidar, hermanos, el remanente, ¿sí? Cuidar la familia, que no se desvíe, hermano, enseñarse, no, hermano, está mal, no camina así, eso no está bien. Entonces ya usted puede ayudar, ya puede guiar a una persona, a su nombre, gloria. Entonces, el origen y el uso del término gnóstico, mire bien. La palabra gnóstico viene de la palabra griega y quiere decir noxis. Noxis. Yo por allá le nombré noxis, pero era gnóstico mismo. No que era así la palabra griega. ¿Qué significa? Conocimiento. La palabra noxis, que viene del gnosticismo, significa, ¿qué significa? Conocimiento. Conocimiento elevado, conocimiento extremo, máximo. O sea, deja botado a la Biblia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice la gente. Ya hoy en día, hermano, hay bastante, se oye bastante predicaciones de verdad que ya no necesitan la Biblia, que no necesitan nada de la Biblia, sino la nueva revelación. Eso es lo que sí, de verdad, mis hermanos. A su nombre, gloria. Usted oiga algo así, póngase pila. Y ahí hay, hermanos amados, ya herejía. Entonces, el término noxis, el término fue aplicado por los primeros cristianos como San Ireneo a estos grupos heréticos. Los gnósticos tienen sus propias interpretaciones de los textos sagrados, a menudo a contradicción con el sentido literal de la palabra. En lugar de aceptar la salvación a través de la obra de Cristo, buscaban ellos la salvación en la revelación personal y en el conocimiento de su propia chispa divina interna. En lo que ellos podían tener un sueño, una revelación, ya ahí buscaban su salvación. Totalmente, pero eran cristianos. Habían conocido. Por eso el apóstol Pablo más adelante va diciendo, hermanos, que los falsos maestros no vinieron de afuera, salen de adentro. Están dentro. ¿Por qué? Escuche bien.
Hay hermanos que de repente comienzan a desviarse con unas doctrinas raras y se congregan en la iglesia misma, que en veces, en ciertas iglesias, ha tocado, hermanos, de sacarlos. Ha tocado de sacarlos, porque ya contienden demasiado. Aquí sacamos una vez uno, que ya, hermanos, de verdad, contendía mucho, de verdad, con otra doctrina. ¿Sí? Hay que pedir de favor, busque el lugar indicado con su gente por ahí, porque aquí no. Si no, pues yo ya voy a decir más, no quiero que me lo escuchen a él. Ya voy a tener que hacer eso. No se me junte con él, no quiero ni siquiera ni el saludo. Entonces lo tenemos que hacer así para que se vaya si no se quiere. Porque ya está enseñando. Yo aquí adentro ya estaba contaminando. Ahorita a estas alturas que ya está veterano, como yo mismo, ya no tiene esa doctrina, tiene otra. Ahorita tiene el judaísmo. El judaísmo actual. El otro día me encontró por allá, porque no estaba aquí, ahora ya está acá nuevamente montado. Ya, y luego digo, hermano, ¿cómo estamos? Ya mejoramos nada. No, dice, ahora sí, ahora sí. Ya, digo, pero está ahora aquí, a ver, cuénteme algo. Y dice, mire, lo que es la salvación, no, pues eso es judaísmo, hermano. Está peor esta todavía. Se ha desviado peor, hermano. ¿Sí? Entonces, caminen así, ¿no? Esa es la vida. Y nunca han prosperado, nunca tienen nada en la vida que debía ser, como el apóstol Pablo, maestro, instrumento, ya reconocido por el Señor. De verdad que la gente en ese pueblo, en ese lugar, diga, no, va a ser un pastor, allá arriba hay un pastor, el nombre está, ya lo van conociendo. De años ya lo conocen, hermano. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sí. Entonces, todo eso es importante. Y ya van viendo, no, ese es el pastor, ese es el hermano. Ya se lo conocen. Pero hay personas que ni se lo conocen, ¿no? Porque nunca, hermano, ni siquiera se lo han oído predicar, ni siquiera en nada, hermano. Diste la vida, su nombre es gloria. Entonces, bien, de esa manera hemos visto lo que el apóstol Pablo está hablando sobre los gnósticos, mis hermanos amados, en estos versículos del capítulo que estamos viendo, el capítulo, hermanos, 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí estamos, ¿no es cierto? Y estamos en el versículo 8, el versículo 10, y luego habíamos pasado ya, hermanos, a esta introducción de los gnosticismos, de los gnósticos. Ya, entonces los creyentes dice el apóstol Pablo, que han de tener cuidado de ser atrapados por los argumentos de la filosofía humana, que son simplemente el ABC, o sea, rudimento del conocimiento mundano. Porque eso no viene de Dios, nada del mundo. Ya según el verso 8 que leímos, ya que decía, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eran rudimentos del mundo lo que esta gente traía. Muy bien, entonces de esa manera ellos no tienen, dice el apóstol Pablo, necesidad de más perfección, del así llamado o elevado conocimiento de los gnósticos. Ellos no necesitan más porque son lo máximo, porque como cristianos ellos están llenos de la plenitud de aquel en quien mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente y quien es la cabeza de todos los poderes angélicos. O sea, ellos tenían ya eso, tenían esa doctrina. Ahora, en el verso 11 y el verso 17, va el apóstol Pablo a entrar a otro puntito doctrinal de estos mismos gnósticos. Mire bien, estamos hablando ya del verso 11 y el verso 17. Vamos a ver el verso 11, que dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de la mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos. Mire bien, vea, así hasta el verso 17 va el apóstol Pablo a enseñarnos sobre el legalismo. El legalismo es
es la doctrina judaizante, el legalismo. Entonces vamos a ver ahora el apóstol Pablo, ya después de ver, miren lo que había entrado, hermano, en Colosenses. Miren, había entrado qué cosa primero, habíamos visto sobre el gnosticismo, vean. Ahora va a explicar y va a aclarar sobre el legalismo, que también entró. Vamos a ver qué es legalismo. Por eso el apóstol Pablo dice: sepultados con el bautismo en el cual fuiste también resucitado. ¿Por qué tiene que hablarnos de esto? Porque los judaizantes no creen en esto. ¿Sí? Vamos a mirar el legalismo. Préstele atención, por favor, los hermanos, ¿sí? Voy a preguntar qué es el gnosticismo, voy a preguntar qué es el legalismo. Eso va a ser siempre una pregunta, siempre va a ser una pregunta de aquí en adelante, porque esos son puntitos, hermanos, muy importantes en la falsedad, en el engaño, ¿no? Entonces, el legalismo, mire, el legalismo bíblico es la creencia de que la aceptación de Dios se gana mediante la obediencia a la ley y a las reglas en lugar de la gracia. Implica una obsesión por el cumplimiento de las leyes externas, tanto divinas como humanas, mire bien, como medio para obtener la salvación o el favor de Dios, lo que descuida la fe interior y el amor y la relación personal con Él. Los ejemplos clásicos de legalismo en la Biblia son uno de ellos, los fariseos. Y el Señor, hermanos amados, enfrentó mucho, quienes a menudo se aferraban a tradiciones humanas que habían añadido a la ley de Dios. O sea, mire bien lo que estamos mirando sobre el legalismo. ¿Quiénes son los legalismos en sí? Hermano, los judaizantes. El legalismo es creer, hermanos, que la salvación de verdad, hermanos, se obtiene mediante la ley judaica, la ley judía. ¿Sí? Nosotros no tenemos la salvación, hermanos, por la ley, porque sabemos que la ley, hermanos, fue hasta que Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió, dice la Biblia que el templo se rasgó, el velo del templo se rasgó en dos, se partió, se terminó la ley, se acabó la ley de Moisés. Para todo el mundo ahora entraba el nuevo pacto, entraba la gracia, la salvación ya por Jesucristo, el que moría en la cruz. Ya no, por la ley era solamente para el pueblo judío, que en ese tiempo, hermanos amados, había. ¿Sí? Para el pueblo judío, solo para una nación era la ley, no era para las demás naciones, solamente para una nación judía. Pero cuando Cristo vino, Él vino a traer un nuevo pacto para salvación, pero ya para todo el mundo, ya no para una nación, para todo el mundo. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto ya nosotros en los estudios que hicimos en el libro de Romanos, en estos libros ya habíamos visto, hermanos, cómo se dio la salvación, hermanos amados, dejando atrás, hermanos, la ley de Israel, y ahora pues haciendo el Señor de los dos un solo pueblo, que es la iglesia. Ya habíamos visto eso, ¿no? A su nombre gloria. Entonces miren, la ley, para ellos, que eran los judaizantes, la ley estaba por encima, hermanos amados, de la gracia. O sea, la ley es más importante para ellos. Por eso aquí vemos nosotros cómo el judaísmo ha ido avanzando, y ahorita mismo ya hay pastores que han vuelto a dejarse llevar de ellos y hasta se circuncidan. Ya hubo un pastor circuncidado en vivo hecho, hermano, circuncidado. Ya, pastor cristiano evangélico circuncidado ya, porque ya toman la ley, se han dejado convencer y toman la ley ahora y se circuncidan, como el pueblo de Israel en los tiempos de antes. ¿Sí ven? Entonces nosotros, claramente, no mire bien, ya, poner la ley y las reglas por encima del evangelio, de la gracia de Dios, interpretando que la salvación se obtiene por el cumplimiento de las normas de la ley, equivocación, tremenda herejía, su nombre gloria. Ellos se enfocan
hermanos amados, el comportamiento externo, miran por fuera, se centran en el cumplimiento de las apariencias y las acciones externas, como cumplir rituales o reglas, en lugar de la transformación interna del corazón. Ellos siempre se han, hermano, basado en lo externo. Siempre se han presentado bien, bien lindo, bien bonito, hermano, y el Señor siempre los reprendía. Y un día les dijo que eran unos sepulcros blanqueados, que por fuera estaban bonitos. Un sepulcro usted ve bonito, está pintadito, blanquito, pero ábrale para ver qué tiene adentro. Podridumbre, hueso no hay adentro. Entonces muchas veces, por eso el Señor, que eran hipócritas, le reprendió mucho, hermano, a estos personajes, ¿no? Sobre llevar, hermanos, por encima de la gracia de Dios, la ley, tomando y dando y predicando a la gente que es importante la ley, por esto, por esto, por esto. Entonces ellos están, esos son prácticamente, el legalismo, mis amados hermanos. A su nombre, gloria. Entonces, cuando hablamos de legalismo, estamos hablando de judaizantes, de los que por encima de la gracia está la ley. Y a través de obras, a través de ritos, ¿sí? Vemos nosotros en estos días cuántas cosas se hacen ya en una iglesia evangélica. ¿Sí? Por ejemplo, grupos de danzas, se hacen, hermanos, por falta de conocimiento. Nosotros también lo hemos hecho al principio también, hermanos, pero ya vamos conociendo cada día más. ¿Sí? Muchos ritos, ¿sí? Por ejemplo, la siembra, la cosecha, todo esto son fiestas judías. Se celebra también el día de Pentecostés, todas esto son fiestas judías. Celebran, hermanos amados, las cosechas, o sea, todo esto, fiestas judías. ¿Sí? Que no tiene nada que ver en la gracia, nada en la gracia. Por ejemplo, en otras iglesias ya se pone la bandera de Israel, el escudo de Israel. Hermanos, predicadores que están predicando sobre el judaísmo, se ponen, hermanos, una tira aquí, como llaman, la bufanda, hermanos de Israel, ya, y todo esto, ¿no? ¿Sí? Ya prácticamente es esto, legalismo, y es muy peligroso, a su nombre, gloria, que estas doctrinas entren, hermano, a la iglesia de Cristo, a la iglesia que espera, mis hermanos amados, la venida del Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Le hacemos la pregunta ya. Entonces, mire bien, de esta manera, ellos, adición de reglas humanas, como le decían antes, añadir regulaciones propias que no están a la ley de Dios y tratarlas como si tuvieran el mismo peso que los mandamientos divinos, es un pecado. Añadir la ley como si fueran cosas verdaderamente bíblicas, hermanos, verdaderamente, hermano, es una herejía. No podemos poner a nivel las cosas humanas de las cosas de Dios que están en la Biblia, ¿no? Entonces, cuando eso es una iglesia de doctrina, ya usted va a ver que no hay locuras, que no hay brincoteríos por acá, gritos por no, una de doctrina no hay. Momento de alabar a Dios, alabamos, glorificamos, hermano, y no nos echamos, hermano, a la locura. ¿Por qué? Porque esto ya ha entrado, hermanos amados, la falsedad, el gnosticismo, el legalismo, hermanos, ¿sí? Que a través de la música, hermanos amados, Dios te libera, que a través de la música, no. Muy importante, es a través de la adoración que nos acercamos a Dios, pero a través de los cantos, del coro, alabanza, alabamos a Dios, pero alegramos nuestra alma, nuestra vida. Por eso dice el que esté triste, ¿qué tiene que hacer? Dice el apóstol Santiago. El que esté triste, haga oración. Y el que está alegre, ¿qué dice? Cante alabanza. A su nombre, gloria. Entonces, la alabanza es una alegría. Por eso entonamos los cantos con aplauso, hermanos, con pandero, con el ritmo, y cantamos al Señor un tiempo. Pero no nos, hermanos amados, no nos emocionamos y luego nos tiramos al piso. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, la obediencia
sin el Espíritu es un fracaso. Si ellos obedecen reglas, leyes humanas, nada. Después de ver la religión donde nosotros estábamos, ¿y cuántas más? Obedecíamos leyes humanas. ¿Que hacíamos qué cosa? A ver, lo que hicieron la primera comunión. Obedecimos. ¿Qué hubo nosotros? Nada. Después de la comunión, también obedecimos y todo. ¿Y qué hubo nosotros? ¿Cambio? No, si después de eso usted fue un borracho, no. ¿Usted hizo o no hizo la primera comunión? Nada. Eso está bien perdido. Entonces, por lo menos, no que hay eso. Por ejemplo, mi mamá me mandó a hacer la comunión, la confirmación y bueno, todo eso. ¿Pero qué dio eso? Nada. Porque son obediencias a mandamientos humanos de hombres, porque no está en la Biblia, no está. Eso de primera comunión, eso de no está en la Biblia. ¿Dónde se van a sacar? No está acá. ¿Sí? Entonces estamos obedeciendo, ¿verdad? Leyes, reglas humanas sin al Espíritu, porque no son. Estas palabras que están aquí, digo, mi palabra es viva y son espíritus. A su nombre gloria. Entonces mire bien, dice, se obedece la letra de la ley, pero no su espíritu. Un ejemplo es seguir la velocidad mínima en una carretera, incluso en condiciones peligrosas, cumpliendo la regla, pero violando la intención de la ley de proteger a los demás. O sea, nosotros muchas veces en las carreteras, cuando vamos en un carro, hay una regla. Dice, a 100 tal carro, a 70 tal vehículo. ¿Sí? Ya le están poniendo una regla, pero en vez de nosotros pasamos de eso. Pasamos y andamos, pero vamos pasando, pero miren que vamos al peligro. Si ellos reglamentaron, ¿verdad? Es para evitar ciertos peligros. Pero la gente no mira, hermanos, la velocidad que se puede correr, hermano. Y le mandan todo lo que tiene hermano, la potencia de un carro. Y así mismo cuando se choca, no le queda, pero hermano, ni el fierrito bueno, hermano, le queda un fierrito bueno siquiera. Todo, hermano, eso, nada. ¿Sí? Porque no se sujetó, hermano. Así también en nuestra vida, no nos sujetamos a Dios y corremos esto, vamos, hermano, la creencia en esto y esto. Mire, ¿a dónde se va a estrellar esa persona? Entonces, mire bien, entonces, un peligro, ¿no? La falta de gracia hacia los demás es otro peligro que ellos no lo tienen. Los legalistas, con el legalismo, pueden generar una actitud crítica y juiciosa hacia otros sin tener cabida para la gracia y la misericordia de Dios hacia aquellos que no cumplen el mismo estándar. Entonces, mire bien, cuando la persona tiene este tipo hermano, de legalismo, ellos no predican el evangelio del amor que habla Dios. ¿Sí? Ellos dicen, hijos del diablo, te ponen un poco, hermano, te condenan, te no son. O sea, no hay amor, no hay la misericordia en ese evangelio. ¿Sí? De Dios, no hay nada. Entonces ahí está el legalismo. ¿Sí? Dios es un Dios de amor y Dios vino a salvar. Dios vino, hermanos, a salvar lo que se ha perdido. Y nosotros solamente somos instrumentos de Dios. No podemos poner ninguna regla, ningún obstáculo, una dificultad para esa persona, hermanos, que puede ser salvo, que necesita del Señor. A su nombre, no. Entonces, mis hermanos, estamos mirando, vean que no hemos podido avanzar mucho y nos hemos quedado por el legalismo. Ahí vamos a poner una señal, ahí vamos a poner una pequeña señal. La próxima estaremos continuando, vamos ya con el misticismo, prácticamente, hermanos, que es falsedad hermosa. Dios me los bendiga, gloria al Señor a todos los hermanos que en esta noche han tomado la enseñanza. Que Dios bendiga a los hermanos por este medio de Facebook, por este medio de TikTok, por el medio de YouTube también. Dios me los bendiga. Adelante con el Señor, si el Señor no ha venido, la próxima semana continuaremos. Así continuaremos, hermanos, poquito a poquito,
hermanos, y iremos avanzando en el conocimiento. Dios nos lo bendiga. Amén.